Mi nombre es Hermes Proaño, perteneciente al subgrupo A, y hoy vamos a hablarles de fiebre reumótica aguda, osteoartritis y gota. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, empezando por lo que es la fiebre reumótica aguda. Esta de aquí va a ser una enfermedad multiorgánica causada por una reacción autoinmunitaria a la infección por estreptococos del grupo A. Cualquier cepa de este tipo de estreptococo, o sea, de este grupo, va a tener el potencial para ocasionar este tipo de fiebre. Y aunque los pacientes que sufran esta enfermedad van a resultar afectadas muchas partes de su organismo, tales como cuando se da afectación del sistema nervioso central, la afectación de piel y tejidos conectivos, entre otros, casi todas estas manifestaciones van a desaparecer en su totalidad, aunque la mayor excepción de esto va a ser en los pacientes donde se dé una lesión de las válvulas cardíacas, que en este caso pasa a ser una cardiopatía reumática. Dichas lesiones pueden persistir después de que desaparecen las demás manifestaciones. Siguiente diapositiva. Ya. En sus características epidemiológicas, esta enfermedad va a afectar principalmente a niños de entre 5 a 15 años de edad, y los episodios iniciales se van a tornar menos comunes en adolescentes mayores y adultos jóvenes, mientras va a ser inusual en personas mayores de 30 años de edad. En cambio, los episodios recurrentes de fiebre reumática aguda son todavía relativamente frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. Si bien es cierto que no hay... Lo siento, ahorita están trabajando aquí afuera. Si bien es cierto que no hay una relación clara respecto del género para la fiebre reumática aguda, pero en pacientes con esta enfermedad que presenten cardiopatía reumática, sí se verá que va a haber una mayor incidencia en mujeres que en hombres, y algunas veces esta incidencia va a ser de tanta elevada, o sea, perdón, va a ser de tal diferencia que se verá que va a ser hasta 2 veces mayor en mujeres que en hombres, sobre todo en mujeres que van a estar entre 25 y 40 años de edad. También se establece en su epidemiología que este tipo de fiebre va a ser bastante raro, que termina afectando a niños menores de 3 años. Siguiente diapositiva. Ya, en su patogenia vamos a hablar de los factores relacionados con el microorganismo. En este de aquí, con base en las evidencias y estudios que se han realizado, se establece que la fiebre reumática aguda se debe de forma exclusiva a la infección de vías respiratorias superiores por estreptococos del grupo A. En los factores relacionados con el hospedador, se indica que alrededor de 3 al 6% de toda la población puede ser susceptible a la fiebre reumática aguda, y esta proporción no varía mucho entre diferentes poblaciones. Los datos del agrupamiento familiar de casos y la concordancia que puede haber en gemelos monocigotos indican que la susceptibilidad a presentar fiebre reumática aguda puede ser incluso, es una característica hereditaria. Algunas evidencias respecto de los factores del hospedador se pueden centrar en determinantes inmunológicos. Al parecer, algunos alelos de clase 2 del antígeno leucocítico humano se pueden vincular con la susceptibilidad del paciente, en tanto que otros alelos de clase 2 se han relacionado con protección. Y lo que es en la respuesta inmunitaria, de estas aquí, las teorías más aceptadas de la patogenia de esta enfermedad se basa en el concepto de simulación molecular, en la cual una respuesta inmunitaria dirigida a antígenos estreptococos también reconoce lo que son tejidos humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en su forma clínica de presentación se establece que hay un periodo de latencia de unas 3 semanas, que se maneja entre de 1 a 5 semanas, pero como promedio 3 semanas, entre la infección del estreptococo del grupo A desencadenante y la aparición de las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática aguda. Las excepciones van a ser en pacientes con coria y carditis indolente, que pueden presentarse tras periodos de latencia prolongados que pueden persistir incluso hasta por 6 meses. Y si bien muchos pacientes van a referir fiebre y una faringitis previa o inicialmente, el grupo precedente de infecciones por estreptococos del grupo A no suele ser sintomático.
y en casos donde no es sintomático, solo se confirma con pruebas de anticuerpos de estreptococo. La característica clínica más común en los pacientes que sí son sintomáticos va a ser que esta de aquí se desencadene en una artritis o una poliartritis y las manifestaciones también de carácter cardiovascular. Siguiente diapositiva. Ya, en aquellos pacientes que van a tener una afectación cardíaca, estos de aquí se establece que hasta el 60% de los pacientes con fiebre reumática aguda puede evolucionar a una cardiopatía reumática. Los pacientes también, en estos pacientes el endocardio, el pericardio y el miocardio suelen resultar afectados en caso de que se dé una pancarditis. La lesión valvular va a ser el dato más distintivo en la carditis reumática. Y en esto de aquí, la válvula mitral casi siempre va a estar afectada, algunas veces junto a la válvula aórtica. La alteración solo de la válvula aórtica va a ser en una situación que sea rara, por así decirlo. El daño de las válvulas pulmonares o tricúspides va a ser consecuencia por lo regular de las mayores presiones que se den a nivel pulmonar, que a su vez son resultado de la valvulopatía izquierda. El comienzo del daño valvular origina insuficiencia, que está de aquí con el paso de los años, casi siempre como consecuencia de episodios recurrentes, puede terminar en engrosamientos, cicatrices y calcificación de valvas y estenosis valvular. Las afecciones que se den en estos pacientes, bueno, en esta condición, pueden ir desde leve, presentándose simplemente con una insuficiencia mitral, hasta moderada o severa, llegando a presentarse con cardiomegalia, insuficiencia mitral funcional, y también condiciones que se dé PAN o pericarditis. Siguiente diapositiva. Ya, lo que es la afectación articular va a ser la forma más frecuente. Bueno, la artritis va a ser la forma más frecuente de afectación articular en la fiebre reumática aguda. Es decir, va a haber evidencia objetiva de inflamación con articulaciones calientes, hinchadas, enrojecidas o dolorosas al tacto, y la afectación de varias articulaciones. Esto último considerado cuando ya se establece que es una poliartritis. También este último signo casi siempre va a ser migratorio y se va a desplazar de una articulación a otra en un lapso de horas. Por lo general, la fiebre reumática aguda va a afectar a lo que son las grandes articulaciones, muy a menudo, qué sé yo, rodillas, tarso, caderas y codos, y va a ser asimétrica. El dolor puede ser intenso y muchas veces capacitante hasta que inicie la administración de fármacos antiinflamatorios. Siguiente diapositiva. Ya. Los pacientes también pueden derivar en una coria de Sydenham. Esta de aquí se presenta sin ninguna otra manifestación, por lo cual se establece que va a ocurrir de forma pura. Va a aparecer tras un periodo de latencia prolongado, después de una infección por estreptococos del grupo A, y se va a observar sobre todo en pacientes mujeres. Cuando se da esta condición, ciertos movimientos que presenta el paciente van a ser involuntarios y van a afectar especialmente en la cabeza, lo cual va a producir un movimiento característico en la lengua. También va a afectar a lo que son las extremidades superiores. Algunos pacientes pueden presentar que la lengua se les va a retraer involuntariamente. También puede tener afectaciones durante el sueño, va a desaparecer el sueño en estos pacientes. También van a tener debilidad muscular generalizada, cambio de personalidad, tics faciales como gestos, muecas, contorsiones. Algunas de las afecciones en estos pacientes pueden ser generalizadas o estar restringidos a un lado del cuerpo. En esta situación se va a denominar como hemicoria. En los casos leves se va a poner de manifiesto solo con la exploración cuidadosa, en tanto que en los casos más graves los individuos afectados no pueden realizar actividades cotidianas. A menudo se va a acompañar esta afectación con la habilidad emocional o rasgos obsesivos compulsivos que pueden durar más que los movimientos coliformes. Por lo regular van a mostrar resolución en 6 semanas
pero también en ciertas ocasiones pueden durar hasta 6 meses. A continuación, mi compañera. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a seguir con el tema. Manifestaciones cutáneas. La siguiente, por favor. Van a presentar los nódulos subcutáneos, que consisten en masas indoloras móviles y pequeñas, que son de 0,5 a 2 centímetros bajo la piel, superpuesta a prominencias óseas, en particular en manos, pies, codos y en ocasiones en vértebras. Constituyen una manifestación tardía que aparece de 2 a 3 semanas después de iniciada la enfermedad. Dura solo algunos días a 3 semanas y casi siempre se vincula con la carditis. La siguiente, por favor. Vamos a tener que en el examen típico de la fiebre reumática es el eritema marginal, el cual comienza con máculas rosadas que tienen un aspecto claro en la parte central y dejan un borde difuso, que es un borde difuso serpingonoso. El exantema es evanescente y aparece y desaparece en los ojos del examinador. Por lo general se presenta en el tronco, algunas veces en las extremidades, pero casi nunca en la cara. La siguiente, por favor. Como otras manifestaciones, tenemos que en gran parte de los casos de la fiebre reumática hay fiebre, aunque raras veces en pacientes que contengan coria pura. Si bien la fiebre siempre es elevada mayor a 39 grados centígrados, es la regla y no son infrecuentes las elevaciones de menor cuantía en la temperatura. En la mayor parte de los casos se encuentran elevados en las reactantes de las fases agudas. Tenemos como evidencia una infección previa por estreptococos del grupo A, con excepción de la cor y la carditis leve, las cuales se manifiestan muchos meses más tarde, en esencial en el dato de una infección previa por estreptococos del grupo A. Para establecer el diagnóstico de fiebre reumática aguda, dado que la mayor parte de los casos no se disponen de un cultivo positivo de flotifaringio o una prueba de antígeno rápido. Por lo general siempre se requiere datos serológicos. Las pruebas serológicas más comunes son las concentraciones de antiestreptocilina y antidenasa B. Cuando sea posible, se determinan los intervalos de referencia específicas de la edad de una población local de personas sanas que no tengan una infección reciente por estreptococos del grupo A. La siguiente diapositiva, por favor. Para una confirmación de diagnóstico, dado que no existe una prueba definitiva para el diagnóstico de fiebre reumática, se basa en la presencia de una combinación de manifestaciones clínicas típicas juntos con datos de una infección previa por estreptococos del grupo A y la exclusión de otros diagnósticos. También va a haber que en un diagnóstico siempre va a haber una prueba de laboratorio, unas reacciones de fase agudas, un aumento de la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, unos leucocitos, los intervalos de PR prolongado, los signos de apoyo a infección estreptocócica previa y un cultivo positivo de faringe por estreptococos del grupo A la presencia de 2 criterios mayores o uno de mayor y dos menores que indican alta probabilidad de fiebre reumática. Si coinciden con signos de infección, estreptococo previo. En la siguiente, por favor, tenemos que un tratamiento de una fiebre reumática aguda en pacientes con fiebre reumática se establece una vigilancia ulterior constante para asegurar la confirmación del diagnóstico. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca y otros síntomas, además el inicio de medidas preventivas que comprenden profilaxia secundaria, incluidos en un registro de una fiebre reumática y una educación para la salud. También para el tratamiento se va a solicitar una ecocardiografía en todos los casos posibles con el propósito de ayudar a establecer el diagnóstico y determinar la gravedad al inicio de cualquier carditis. No hay un tratamiento alguno para la fiebre reumática aguda que modifique la probabilidad de aparición o agravamiento de la cardiopatía reumática, con excepción de las medidas terapéuticas de la insuficiencia cardíaca, que puede salvar la vida en caso de carditis grave, y el tratamiento de la frecuencia de la fiebre reumática es sintomático.
También para tratamiento va a haber antibióticos. Todos los pacientes con fiebre reumática aguda deben recibir antibióticos suficientes para tratar la infección desencadenante por estreptococos del grupo A. Vamos a tener la penicilina, que es el fármaco de elección, y se administra por vía oral, como fenoximetilpenicilina, que son 500 miligramos, y 250 miligramos para niños mayor a 27 kilogramos, vía oral cada 12 horas, o amoxicilina de 50 miligramos por kilogramo, máximo un gramo por día durante 10 días. O vamos a tener en una sola dosis de 1.2 millones de unidades para niños y intramuscular de penicilina. También tenemos como tratamiento los salicilatos y antiinflamatorios no esteroides, que pueden utilizarse para la artritis, la artralgia y la fiebre. Una vez que se confirma el diagnóstico, no son utilidad en tratamiento de la carditis o la coli. El ácido acetilsalicílico es el fármaco más indicado en dosis de 50 a 60 miligramos sobre kilogramo de peso al día, hasta un máximo de 80 a 100 miligramos a kilogramos al día, y de 4 a 8 gramos día en adultos, en 4 a 5 fracciones. Con dosis mayores, es importante revisar en forma seriada al paciente en busca de 2 síntomas de salicilismo, como náuseas, vómitos, y si aparecen tales manifestaciones, es necesario reducir la dosis. Cuando experimentan resolución sustancial, los síntomas agudos, por lo regular en las primeras 2 semanas, se puede disminuir la dosis altas de 50 a 60 miligramos sobre kilogramos al día, de durante 2 a 4 semanas más. Después de las 3 semanas que vamos a interrumpir el fármaco, algunas veces reaparece la fiebre y los signos articulares y los reactivos de fase aguda, ellos no implican una recidiva y pueden comenzarse de nuevo cuenta con el uso de salicilicatos por un lapso breve. La siguiente diapositiva. Tenemos que los criterios de Organización Mundial de Salud para el diagnóstico de fiebre reumática y cardiopatía reumática, con base con los criterios de Jones en 1992, que están ya modificados, va a haber unas categorías diagnósticas y sus criterios. Va a empezar con un episodio primario de fiebre reumática. Sus criterios son 2 manifestaciones principales o una principal y 2 secundarias más. Hay datos de infecciones previas por estreptococos del grupo A. Tenemos que el episodio recurrente de la fiebre reumática en un paciente sin cardiopatía reumática documentada, los criterios son 2 manifestaciones principales o una principal y 2 secundarias más. Datos por una infección previa por estreptococos del grupo A. En un episodio recurrente de fiebre reumática, un paciente con cardiopatía reumática, va a haber 2 manifestaciones menores, más datos de infección procedentes por estreptococos. Cuando hay coria reumática y carditis reumática, incisión indicianoso, no se requiere otras manifestaciones principales o datos de infección por estreptococos del grupo A. Tenemos lesiones valvulares crónicas de cardiopatía reumática, que son pacientes que se presentan por primera vez con cianosis mitral pura o valvulopatía mitral mixta o valvulopatía aórtica. Y aquí no se requieren algún otro criterio para diagnosticar cardiopatía reumática. Tenemos como manifestaciones principales carditis, poliartritis, coria, eritema marginal, los nódulos subcutáneos, y como manifestaciones secundarias clínicas, en la parte clínica tenemos fiebre y poliartralgia. En la parte del laboratorio vamos a encontrar velocidad de eritrosedimentación elevada o aumento del reencuentro del leucocito, y en el electrocardiograma vamos a encontrar un intervalo de la PR prolongado. En los datos de sustentación en una infección de estreptococos procedente en los últimos 45 días, va a haber una elevación o aumento de antistreptoxolina u otro anticuerpo estreptocócico o un cultivo faríngeo positivo. Los pacientes pueden presentar poliartritis o tan solo poliartralgia y otras manifestaciones secundarias diversas, junto con datos de infección reciente por estreptococos del grupo A. Algunos de estos casos más pueden resultar en una fiebre reumática. Es prudente considerarlo como casos de fiebre reumática probable. Una vez que hayan descartado otros diagnósticos,
y aconsejar la profilaxia secundaria como regularidad en esta enfermedad. La siguiente diapositiva. Tenemos que prevención como profilaxis de prevención primaria de la fiebre reumática. Tenemos que en condiciones ideales la prevención primaria comprende la eliminación de los principios factores de riesgo para la infección estreptocócica, en particular en el hacinamiento y la infraestructura higiénica inadecuada. Esto es difícil en la mayor parte de los lugares donde es común la fiebre reumática. Por tanto, la base de la prevención primaria de la fiebre reumática aguda es todavía la profilaxia primaria, es decir, el tratamiento oportuno y complemento de la faringitis por estreptococos como antimicrobianos. Se constituye durante los primeros 9 días después de iniciar la disfagia el régimen de penicilina, como se describió para el tratamiento previo en todos los casos. En este sitio, que son frecuentes la fiebre reumática, pero no se cuenta con un diagnóstico microbiológico de faringitis por estreptococos, como en países de escasos recursos. Va a haber unas directrices de atención primaria que señalan tratar a todos pacientes de faringitis con penicilina de manera alternativa, y vamos a utilizar un algoritmo clínico para identificar a individuos que muestran una mayor probabilidad de tener faringitis por estreptococos. La siguiente, por favor. Tenemos que por prevención secundaria, el elemento básico para erradicar para erradicar la fiebre reumática es la prevención secundaria. Los pacientes con fiebre reumática están expuestos a un riesgo mucho mayor que el de la población general de presentar un nuevo episodio de frecuencia después de una infección por estreptococos del grupo A. En consecuencia, debe sostener una profilaxia de largo plazo como con penicilina para evitar las recidivas. El mejor antibiótico para la profilaxis secundaria es la penicilina G, que es la benzaticina, que es de 1.2 millones de unidades a 600 unidades si la persona pesa mayor a 27 kilogramos. Esto es aplicada cada 4 semanas y se puede administrar cada 3 semanas o incluso cada 2 semanas, según el personal que le esté asistiendo. Un expuesto a un riesgo particular alto y no obstante en situaciones que hay cumplimiento estricto con la dosificación de cada 4 semanas. La siguiente, por favor. Tenemos que la duración de la profilaxia va a durar durante 5 años después del último episodio o hasta 21 años de edad, lo que sea más prolongado. Cuando hay una fiebre reumática con carditis, pero sin valvulopatía residual, se va a durar durante 10 años después del último episodio o hasta el 21 años de edad, lo que sea más prolongado. Cuando hay una fiebre reumática con valvulopatía persistente, con evidencia en clínica o ecocardiografía, va a durar durante 10 años ulteriores, último episodio o hasta 40 años de edad, lo que sea más prolongado. Algunas veces se administra durante el resto de la vida. Solo son recomendables y es necesario modificarlas si lo justifican las circunstancias individuales, y hay que destacar que algunas organizaciones recomiendan un mínimo de 10 años de profilaxia después del episodio más reciente o hasta el límite de 21 años de edad, lo que sea más prolongado, al margen de la presencia de carditis en el episodio inicial. La siguiente, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar de lo que es la osteoartritis. La osteoartritis se dice que es el tipo más frecuente de artritis y su prevalencia va a ser muy alta, en especial en lo que es en el anciano. Y esta cifra importante de discapacidad la van a convertir en una causa importante y en una de las principales causas de incapacidad en la población adulta mayor.
La prevalencia de osteoartritis en los últimos años ha aumentado en lo que es los países del continente americano y también en el continente europeo. Y esto aquí es debido al aumento del factor de la obesidad, que constituye el factor de riesgo más importante en la osteoartritis. La osteoartritis va a afectar algunas articulaciones, pero no otras. Entre las articulaciones más afectadas van a estar la columna cervical, también la columna lumbosacra, la cadera, las rodillas y la primera articulación metatarsofalángica. Y en las manos, el ataque más frecuente va a ser en las articulaciones interfalángicas distales, proximales y también en la base del pulgar. La osteoartritis se va a diagnosticar con base en lo que son las anomalías estructurales o en los pocos síntomas que éstas pueden generar. Van a comprender una pérdida articular que va a ser visible en radiografías, que se va a identificar como una disminución de lo que es el espacio interarticular, y también se puede presenciar la presencia de osteofitos. En lo que es Estados Unidos, la osteoartritis sintomática de la rodilla se observa que ha habido un aumento del casi 12% en personas mayores de 60 años y un aumento del 6% en personas mayores de 30 años. La osteoartritis de lo que es la mano y la aparición de la hipertrofia ósea de las articulaciones afectadas de las manos son muy frecuentes en lo que son la población adulta. Esta enfermedad es muy poco común en lo que son adultos menores de 40 años y su prevalencia va a ir en aumento conforme la persona tenga 60 años o más. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están las articulaciones en las que, como les dije, afecta la osteoartritis: la columna cervical, la lumbosacra, la cadera y las rodillas son las más afectadas. Siguiente, por favor. Bien, ahora dando una definición de lo que es la osteoartritis en sí. La osteoartritis se la define como una falla articular, una enfermedad en la que todas las estructuras articulares van a mostrar cambios patológicos, a menudo concertadamente. Estos cambios patológicos, este signo patológico va a ser principalmente la pérdida de cartílago hialíneo de la articulación, que esta pérdida de cartílago hialino va a aparecer en lo que es en forma focal y al inicio va a ser no uniforme. Esta pérdida también se va a acompañar de dos elementos importantes, que es el aumento del espesor y de la esclerosis en lo que es la lámina subcondral del hueso. También va a existir lo que es una debilidad de los músculos que las unen, y va a haber una degeneración de lo que es los cartílagos. En la rodilla, más que nada, parte de lo que es el trastorno y un signo muy particular de la presencia de osteoartritis en la rodilla es la degeneración de lo que es el menisco. También va a existir una deficiencia articular que va a ser producto de innumerables mecanismos y vías, pero la fase inicial en la que va a existir un daño articular van a verse compensada por mecanismos protectores de la articulación. Siguiente, por favor. Bien, los mecanismos de protección articular, que son los que se activan al inicio de presentarse una osteoartritis, tenemos que los elementos protectores en la articulación van a incluir principalmente la cápsula y los ligamentos articulares. También otros elementos van a ser los músculos, los nervios aferentes, el hueso subyacente. Cada uno de estos elementos se va a encargar de proteger a la articulación ejerciendo una función definida. La cápsula y los ligamentos lo que van a hacer es que van a actuar como elementos protectores al fijar un límite para la excursión y con ellos definir el arco de movimiento articular que puede realizar la articulación en sí. El líquido sinovial también va a ser un importante mecanismo de protección, ya que este de aquí lo que va a hacer es que va a disminuir la fricción entre las superficies de lo que es el cartílago articular y va a constituir uno de los elementos principales de protección contra el desgaste cartilaginoso inducido por lo que es la fricción. Los ligamentos y la piel, que son otros elementos protectores, también junto con los tendones van a contener lo que son nervios aferentes sensitivos, y estos aquí lo que van a hacer en la articulación es que van a enviar impulsos de retroalimentación por medio de la médula espinal a los músculos y tendones. Y esto aquí va a dar como consecuencia que los músculos y tendones van a asumir lo que es la tensión exacta en puntos adecuados de la
de la articulación para actuar como protectores articulares óptimos en la anticipación de la carga que puede ejercer una determinada articulación. Luego tenemos por último, como último mecanismo protector, lo que son los músculos y los tendones. Y estos músculos y tendones se van a distribuir a ambos lados de la articulación y van a ser elementos principales y fundamentales de protección articular, ya que sus contracciones coordinadas en el momento exacto del movimiento que se realice va a generar fuerza y aceleración para que la extremidad realice su tarea de una forma normal sin ejercer presión de más. La falla de cualquiera de estos elementos antes mencionados va a agravar lo que es el daño articular y va a ser un factor de riesgo para que se presente lo que es la osteoartritis. Siguiente, por favor. Bien, entre los factores de riesgo para que el paciente desarrolle lo que es una osteoartritis, tenemos principalmente dos, que van a ser la vulnerabilidad y lo que es la sobrecarga del cartílago. Cuando una articulación se dice que se vuelve vulnerable es porque sus elementos de protección antes mencionados están disfuncionales, es decir, no cumplen la función que deberían cumplir. Y esto de aquí lo que va a ocasionar es que termine presentando el paciente lo que es una osteoartritis con niveles mínimos de lo que es la sobrecarga. También aquí los factores de riesgo se pueden dividir en tres grupos que van a ser factores sistémicos, en la vulnerabilidad articular intrínseca y también en factores de uso o factores de carga que actúan en las articulaciones. En los factores sistémicos que afectan la vulnerabilidad tenemos principalmente lo que es el envejecimiento, que es el factor de riesgo más importante en la osteoartritis. También tenemos que la osteoartritis es más prevalente en lo que es el género femenino que en el masculino. También tenemos factores raciales y étnicos, susceptibilidad genética y factores nutricionales. En la vulnerabilidad articular, esta aquí se refiere a daños o lesiones que existan antes en la articulación en la cual se presentó la osteoartritis. Aquí tenemos lo que es un daño previo, una debilidad también de los músculos que intervienen en la articulación lesionada, también cuando existe una mayor densidad de huesos, una alineación defectuosa de alguna articulación o una deficiencia propioceptiva. Y el tercer grupo de factores de riesgo son los factores de uso o cargas, que van a ser dos principales, la obesidad y las actividades físicas que se realicen o las actividades ocupacionales que ejerza el paciente. Siguiente, por favor. Ahora, hablando un poco de lo que es cada factor de riesgo, tenemos principalmente el envejecimiento, que va a ser, como lo dije anteriormente, el factor de riesgo más importante, y en algunas articulaciones de las manos, la enfermedad va a aparecer en un 50% de personas mayores de lo que es 70 años. El envejecimiento es un factor de riesgo importante, ya que esto aquí lo que va a hacer es que va a intensificar la vulnerabilidad articular. También la carga dinámica de las articulaciones va a estimular la síntesis de matriz de colágena y en tanto que el cartílago envejecido va a reaccionar con menor intensidad a cualquier estímulo que se le presente. En el envejecimiento también el cartílago se adelgaza y esta capa de menor espesor tiene que soportar mayores fuerzas de corte en sus planos basales y está expuesto a un mayor riesgo de daño. También los elementos protectores de la articulación, cuando ya se llega a la edad adulta, se van a tornar cada vez menos inoperantes y los músculos también se van a debilitar con el envejecimiento y pueden reaccionar con mayor lentitud a los impulsos que les llegan. También en el envejecimiento los estímulos nerviosos se van a lentificar y van a retardar lo que es el asa de retroalimentación, al igual que los ligamentos que se van a encontrar distendidos con la edad y de esta forma se van a tornar menos capaces de absorber lo que son los impulsos. El segundo factor de riesgo que tenemos son los cambios en la anatomía articular. Esta de aquí van a haber cambios en lo que son las cargas intraarticulares que no se van a distribuir de manera uniforme a través de la superficie de las articulaciones. Esto aquí es un ejemplo en la articulación, por ejemplo, coxofemoral. Durante la vida fetal o en la niñez pueden suceder tres anomalías que son muy comunes, que son la displasia congénita, la enfermedad de Lech-Perthes y el deslizamiento de la epífisis capital femoral.
Estas aquí a menudo van a culminar en una etapa adulta de la vida, generando lo que son en estos pacientes una osteoartritis en esta articulación. También las lesiones de gran intensidad en una articulación pueden ocasionar anomalías anatómicas que las van a tornar susceptibles a que esta articulación genere en un futuro la aparición de osteoartritis. Por ejemplo, la fractura a través de la superficie articular suele causar en articulaciones dicha enfermedad, como el tarso y el carpo. También la necrosis avascular puede ocasionar lo que es un colapso del hueso desvitalizado en la superficie articular y producir irregularidades anatómicas que posteriormente van a generar lo que es una osteoartritis. También otros cambios en la anatomía articular son los desgarros de lo que son estructuras ligamentosas y fibrocartilaginosas que en su función normal van a proteger la articulación, y los más afectados aquí suelen ser el ligamento cruzado anterior y los meniscos de las rodillas, que pueden ocasionar una osteoartritis prematura. Luego tenemos los factores que aplican carga, que son dos que anteriormente los mencioné, que es la obesidad y el uso repetitivo de la articulación. En la obesidad es un factor de riesgo muy importante para que el paciente genere osteoartritis en su vida adulta mayor, ya que aquí va a haber un exceso de fuerza que va a soportar la rodilla en personas con sobrepeso durante lo que es la marcha. La obesidad va a ser un factor de riesgo muy potente en la aparición de lo que es osteoartritis, más que nada en la rodilla, y en menor grado también una osteoartritis en lo que es la cadera. Esta enfermedad va a ser mucho mayor en mujeres, y la pérdida de peso en mujeres va a disminuir el peligro de presentar esta enfermedad sintomática. La obesidad también va a constituir un factor de riesgo de osteoartritis en articulaciones que soportan peso de la mitad inferior del cuerpo para abajo, y además las personas que sean obesas y presenten osteoartritis están más propensas a tener un cuadro clínico un poco más intenso que cualquier persona que no presente obesidad. Este de aquí va a estar mediado por el incremento de lo que es la carga en articulaciones que sostienen pesos, y puede existir un factor, también se asocia un factor de riesgo metabólico sistémico circulante, que también interviene en dicho riesgo para que ciertos pacientes presenten también osteoartritis en lo que son la mano. Y por último, el uso repetitivo de la articulación. Se van a conocer aquí dos categorías de este uso repetitivo, que van a ser por temas ocupacionales y por temas de actividades físicas. Las personas que sean por tema ocupacional van a presentar una osteoartritis en lo que es la articulación sometida a tal función, la que se ejerza una función repetitiva de esa articulación. Por ejemplo, los granjeros están expuestos a un gran riesgo de padecer osteoartritis de la cadera, y los mineros a padecer osteoartritis de rodilla y de columna. Aquí las tareas obligan a realizar una flexión repetida de las rodillas, o el levantamiento o transporte de cargas pesadas, y que esto aquí le hace que se aumente el riesgo de padecer osteoartritis de rodilla. También esta carga ocupacional se debe a que los músculos poco a poco durante el día que ejercen el trabajo, los músculos se van fatigando y van a dejar de proteger eficazmente a la articulación, haciéndola más vulnerable, y con el paso de los años haciéndola más susceptible a desarrollar lo que es una osteoartritis. Y la segunda categoría, que son las actividades físicas recreativas, aquí van a aumentar el riesgo con ciertos tipos de ejercicio. Por ejemplo, los individuos con una lesión previa de rodilla tienen mayor riesgo de padecer una osteoartritis progresiva de rodilla si empiezan a correr y hacer el ejercicio físico como un hábito en ellos. Y además, frente a los corredores profesionales y los atletas olímpicos tienen mayor riesgo de padecer una osteoartritis de rodilla o una osteoartritis en lo que es la cadera. Siguiente, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Para continuar con la exposición, hablamos de los aspectos patológicos de la osteoartritis. Cabe mencionar que al inicio de la patología en las articulaciones, el cartílago en realidad se presenta con deshilachamiento de las fibras superficiales y la irregularidad de las mismas. Cabe mencionar también que a medida que progresa la patología,
existe una erosión en el cartílago que logra llegar a hueso. Esta se amplía, abarca una proporción todavía un poco más grande de la superficie articular. Y cabe mencionar que en las superficies articulares surgen erosiones focales que al final pueden propagarse en sentido inferior. La compañera ya lo había mencionado anteriormente, que los cambios histológicos, los aspectos patológicos de la osteoartritis, en este caso, en el libro ponían un ejemplo del primer dedo del pie, en donde se destaca, en la flecha sólida se destaca la pérdida no uniforme del cartílago. Posteriormente, en la flecha negra más a un costado se especifica el mayor espesor de la cubierta. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. ¿Dónde me quedé? Creo que... Hablando de los cambios histopatológicos. Ok. Ya, bueno, les mencionaba que la flecha blanca pues hace la referencia a la presencia de los osteofitos y... Siguiente, por favor. Ya, ahora, ¿qué pasa con las causas del dolor de esta patología? En realidad el cartílago no posee fibras nerviosas, por ende no es el cartílago que duele. Sin embargo, se asocia que el dolor de la osteoartritis probablemente provenga de otras estructuras adyacentes a la articulación. Es decir, que surge desde el exterior de la articulación y también puede localizarse en las bolsas sinoviales, en zonas cercanas a ella. Y entre los orígenes frecuentes del dolor periarticular en la rodilla es la bursitis de la pata de ganso y el síndrome de cintilla iliotibial. Siguiente, por favor. Ya, pero ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta patología? Básicamente son tres: dolor, disminución de la función articular y la rigidez que esta pues provoca. El dolor de la articulación o el dolor articular de la osteoartritis va a depender de la actividad. Por eso también hablaban la compañera, por ejemplo, de factores como la obesidad, factores de trabajo propiamente del paciente. La rigidez de la articulación afectada puede ser intensa, pero la rigidez matinal, por lo regular, esto dura menor a 30 minutos. Ya cabe mencionar que en las rodillas pueden haber pérdida de alineamiento, por eso que también mencionaban como pérdidas de alineamiento las piernitas estas del varo, me parece que es. Ahora, en cuanto a los síntomas mecánicos, como el encorvamiento, la trabazón o la inmovilidad, también pueden denotar pues como sintomatología adyacente a la osteoartritis. Siguiente. Ya, ¿y cuál es el tratamiento? En realidad, el tratamiento va más direccionado al alivio del dolor y en este caso en pacientes que aún pueden hacer actividad física. Hay medidas no farmacológicas como es evitar actividades que sobrecarguen a la articulación, mejorar la potencia y el condicionamiento de los músculos de modo de llevar a nivel óptimo su función, y pues el uso de bastones o muletas en pacientes pues que lo requieran para aliviar en este caso también y ayudar a disminuir la sobrecarga de la articulación. En las personas pues ancianas es recomendable aquellas que aún pueden hacer ejercicio físico como ejercicios aeróbicos. Siguiente, por favor. Ya, y el tratamiento farmacológico, como ya se lo mencionó, pues este va a estar direccionado al alivio del dolor del paciente, en donde se va a administrar entre los fármacos en uso, el acetaminofén,
de 1 gramo cada 6 horas, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de la ciclooxigenasa 2 orales como naproxeno, salsalatos, ibuprofenos, algunos geles tópicos o fármacos antiinflamatorios no esteroides tópicos como el diclofenaco sódico en gel, opiáceos, que cabe recalcar que entre los efectos adversos de estos fármacos están los mareos, sedación, náuseas, vómitos, entre otros. Y pues bueno, las inyecciones intraarticulares, que son la administración de esteroides con ácido hialurónico. Gracias. Buenos días, ¿sí se me escucha? Disculpen. Sí, Andrés. Continuando con lo que es el tema, tenemos lo que es la gota. Vamos a tener que esta va a ser una enfermedad metabólica que va a afectar más a menudo a lo que son varones en la etapa media o ancianos, y también a posmenopáusicas. Ya. Tenemos que esta enfermedad va a ser consecuencia de un incremento de la reserva de uratos en el organismo, que va a surgir con lo que es la hiperuricemia. Ya. Esta gota se va a caracterizar por lo que son episodios de artritis aguda o crónica, por depósitos de cristales de MSU en las articulaciones, y por tofos en lo que es el tejido conjuntivo, así como el riesgo de lo que es el depósito en el plano intersticial de los riñones o la aparición de la nefrolitiasis por ácido úrico. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la artritis aguda y crónica, vamos a tener que esta va a ser la manifestación clínica inicial más frecuente de lo que es la gota. En general, por lo general, se va a dar, o sea, en el comienzo va a afectar solo a una sola articulación, pero en episodios posteriores a esta puede haber afectación poliarticular aguda. ¿Ya? Esta se va a extender hasta lo que son articulaciones metatarsofalángicas del primer ortejo, aunque también se puede extender a menudo hasta lo que son las articulaciones del tarso, los tobillos y las rodillas. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que es la artritis gotosa. Esta, la principal característica va a ser lo que es la aparición de nódulos de Heberden o de Bouchard. El primer episodio de esta artritis gotosa suele comenzar por lo que es la noche con artralgia o hinchazón importantes. Ya. A muy breve plazo, las articulaciones se van a tornar calientes, enrojecidas y dolorosas al tacto, y el aspecto clínico suele recordar el de celulitis. Ya. También tenemos que van a existir varios factores que van a desencadenar lo que es la artritis gotosa aguda, como lo que son los excesos alimentarios, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, ingestión excesiva de etanol. El tratamiento hipouricemiante también puede ser un factor que puede desencadenar lo que es la artritis gotosa aguda. También tenemos lo que son las enfermedades médicas graves, y como el infarto del miocardio y lo que es la apoplejía. Ya. Tenemos que los episodios en el comienzo de esta artritis gotosa tienden a desaparecer de manera espontánea en 3 a 10 días, y muchos sujetos van a tener lo que son intervalos variables sin síntomas residuales hasta que surja el siguiente episodio de artritis gotosa. La siguiente, por favor. Ya. Tenemos que después de muchos episodios monoarticulares u oligoarticulares agudos, una proporción de los gotosos pueden presentar lo que es sinovitis crónica no simétrica. Esto puede originar a veces lo que son confusiones con el cuadro clínico de artritis reumatoide. Ya. Otro dato importante también es que las mujeres van a comprender solo del 5 al 20% de todas las personas con gota. Ya. Tenemos que la mayoría de las mujeres con artritis gotosas van a ser menopáusicas y ancianas. Tienen osteoartritis e hipertensión arterial que ocasionan insuficiencia renal leve y suelen consumir diuréticos. También tenemos que la gota en la fase premenopáusica va a ser muy inusual.
La siguiente, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, vamos a tener que es necesario confirmar lo que es el diagnóstico con lo que es la aspiración con una aguja de las articulaciones con trastorno agudo o crónico en lo que son los depósitos tofáceos. Ya. Tenemos que durante los episodios gotosos agudos se van a identificar de manera típica dentro y fuera de estas células los cristales de MSU en forma de aguja. Ya. También tenemos que el recuento de leucocitos en el líquido sinovial va a aumentar de 2000 a 60.000 por cada microlitro. Ya. Estos cristales de MSU también a menudo van a demostrar, se van a demostrar en lo que es la primera articulación metatarsofagángica y en rodillas afectadas por un cuadro gotoso no agudo. Ya. Tenemos que la artrocentesis en estas estructuras va a ser una técnica que va a permitir establecer lo que es el diagnóstico de gota entre un episodio y otro. Ya, en la imagen podemos observar lo que son cristales extracelulares e intracelulares de un durato monosódico, que son los cristales de MSU. Ya. Aquí tenemos que se va a observar en una preparación reciente de líquido sinovial, donde se va a señalar la diferencia entre los cristales en forma de aguja y los cilíndricos. Estos cristales van a ser birrefrigerentes y fuertemente negativos bajo el microscopio de luz polarizada compensada. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, este va a ser destinado a lo que es un tratamiento hipouricemiante. El control o tratamiento definitivo de la gota va a ser obligado a corregir lo que es la anomalía principal que se va a presentar en esta enfermedad, que es la hiperuricemia. Ya. El tratamiento hipouricemiante debe emprenderse en toda persona que tenga ya tofos o artritis gotosa crónica. Ya. Aquí vamos a encontrar que uno de los fármacos utilizados, el allopurinol, que es el inhibidor de oxidasa de santina, va a ser el hipouricemiante más utilizado y va a ser el mejor para disminuir lo que es la concentración de uratos séricos en personas que los van a producir de manera excesiva. Ya, también en personas que van a formar cálculos de urato y en individuos que presentan algún tipo de nefropatía. Ya. En cuanto a su administración, se dice que se va a poder administrar una sola dosis matinal de 100 miligramos en el comienzo y aumentar a 800 miligramos en caso de que esta sea necesaria. Muchas gracias.